Yasmín servía té en un café olvidado sin saber que en 60 segundos destruiría las certezas de 40 hombres poderosos y capturaría el corazón del jeque más inalcanzable del mundo árabe. Lo que sucede después desafiará todo lo que creías sobre destino, valor y amor verdadero, revelando un secreto que cambiará 2 reinos para siempre. Una historia que prueba que las respuestas más profundas vienen de los lugares más inesperados y te hará creer nuevamente en los milagros disfrazados de casualidad. El salón de conferencias del Palacio Al-Zahir parecía un campo de batalla después de la derrota. 40 hombres vestidos con trajes impecables y túnicas de seda permanecían de pie, incómodos, evitando la mirada penetrante del jeque Malik bin Rashid. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero el sudor perlaba las frentes de los presentes. Habían fallado, todos y cada uno de ellos. Malik observaba el modelo tridimensional frente a él. La presa Al-Barakah, el proyecto que definiría su legado o lo destruiría. El diagrama holográfico mostraba líneas rojas por todas partes, advertencias de colapso estructural, predicciones de desastre. 40 ingenieros, arquitectos y consultores internacionales habían llegado a la misma conclusión durante 3 meses de análisis intensivo. Imposible. Esa palabra resonaba en los oídos de Malik como una condena. La presa que su padre había soñado, que alimentaría a 5 millones de personas, que convertiría el desierto en jardín, que probaría al mundo que su pequeño reino no era solo petróleo y arena. Imposible. Alteza, la voz del ingeniero jefe alemán Klaus Werner interrumpió el silencio tenso. Hemos explorado cada variable. La geología del valle es demasiado inestable. Las capas de esquisto se fracturarán bajo la presión hidráulica. Es física básica. No hay solución. Malik apretó la mandíbula. Bajo su tobe blanco inmaculado y su bisht negro bordado con hilos de oro, su cuerpo estaba rígido como el acero. A sus 32 años, había heredado un reino en transición y la expectativa imposible de honrar el pasado mientras construía el futuro. Este proyecto era más que infraestructura. Era una promesa hecha junto al lecho de muerte de su padre. ¿3 meses? La voz de Malik era peligrosamente suave. 70 millones de dólares en consultorías, y su respuesta colectiva es rendirse. El incómodo silencio que siguió fue respuesta suficiente. Alteza, con el debido respeto, intervino un consultor británico, no es rendición, es realidad. Algunos desafíos de ingeniería simplemente no tienen solución con la tecnología actual. Algo se quebró en el interior de Malik, no rabia explosiva, sino algo más frío, decepción, en ellos, en sí mismo por haberlos contratado. En un mundo donde el dinero aparentemente no podía comprar lo único que necesitaba, una respuesta diferente. Salgan, dijo simplemente. Alteza, si nos da más tiempo, salgan, todos, ahora. El éxodo fue rápido y silencioso. 40 hombres recogiendo tabletas, cerrando portafolios, evitando contacto visual. Cuando la puerta doble de madera tallada se cerró con un eco hueco, Malik se encontró solo con el fantasma de su fracaso flotando en proyecciones holográficas. Pero había algo más en esa soledad, una sensación que llevaba meses ignorando. No era solo el proyecto, era el peso de las decisiones sin nadie con quien compartirlas verdaderamente. Las cenas en salones que podían acomodar 50 personas, pero donde comía solo. Las victorias celebradas con apretones de mano formales en lugar de abrazos genuinos. Su abuela Amira solía decir que un hombre podía conquistar naciones, pero sin alguien que viera realmente su corazón, moriría victorioso y vacío.
Malik había descartado esas palabras como romanticismo de otra era. Ahora, mirando los escombros de su gran visión, se preguntó si ella había visto algo que él se negaba a reconocer. Su asistente personal, Tariq, entró discretamente. Alteza tiene una reunión con el ministro de Finanzas en 30 minutos. Cancélala. Pero Alteza, cancélala, Tariq. Cancela todo el día. Tariq parpadeó sorprendido. En 5 años sirviendo al jeque, nunca había cancelado compromisos. Malik era la definición de disciplina inquebrantable. ¿Se encuentra bien, Alteza? Malik no respondió. Se quitó el bisht ceremonial y lo dejó caer sobre una silla. De repente los muros del palacio se sentían como paredes de una prisión dorada. Voy a salir. ¿Quiere que prepare la caravana de seguridad? Solo tú, un auto, nada de protocolo. Pero Alteza, las reglas de seguridad. La mirada de Malik detuvo la protesta de Tariq a mitad de frase. 20 minutos después, un discreto Mercedes negro serpenteaba por las calles de la ciudad vieja, lejos de los rascacielos relucientes y centros comerciales de lujo, donde la familia real era reconocida instantáneamente. Aquí, entre edificios de piedra desgastada por el tiempo y mercados bulliciosos, Malik podía casi sentirse anónimo. «Detente aquí», ordenó de repente. Tariq frenó frente a un pequeño café de esquina. «Café Yasmina», decía el letrero desgastado en árabe y francés. No era el tipo de lugar que un jeque frecuentaría. Precisamente por eso, Malik empujó la puerta. El interior era un contraste impactante con el palacio. Paredes con pintura descascarada, sillas desparejadas, el aroma denso de café árabe, mezclado con cardamomo y algo más, agua de rosas. 3 ancianos jugaban backgammon en una esquina. Una pareja de jóvenes compartía un narguile junto a la ventana. Y detrás del mostrador, limpiando una taza con un trapo que había visto días mejores, estaba ella, Yasmín. Malik no supo por qué ese primer vistazo se quedó grabado con tanta nitidez. Quizás era el contraste. Ella pertenecía a este lugar de la misma manera que él nunca podría. Llevaba jeans desgastados y una blusa color crema con las mangas enrolladas. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo práctica, no estilizada, sin maquillaje, sin joyas, sin pretensiones. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, Malik sintió algo extraño. Ella no lo reconoció. No hubo reverencia instantánea ni cambio en su expresión, solo una sonrisa profesional y cálida. «Marhaba, bienvenido, siéntate donde quieras». Su voz tenía una cualidad terrosa, genuina. Malik se encontró caminando hacia el mostrador en lugar de elegir una mesa. «Café, por favor». «¿Solo? ¿Con halab? ¿Cómo lo prefieres? Sorpréndeme». Algo brilló en los ojos de ella, algo que podría haber sido diversión. «Confiado. Me gusta eso». Mientras Yasmín preparaba el café, Malik la observó. Había una economía de movimiento en sus acciones, ningún gesto desperdiciado. Medía el café molido sin medir, regulaba la llama con precisión instintiva. Esto no era solo trabajo, era algo que había hecho 1000 veces con atención plena. «Eres nuevo por aquí», comentó ella sin mirarlo, enfocada en el ibric de cobre sobre la llama. «¿Cómo lo sabes?» «Conozco a todos los que vienen regularmente. Y tienes esa mirada». «¿Qué mirada?» Ahora ella lo miró directamente y Malik sintió esa mirada atravesarlo de manera incómoda, como si estuvieras huyendo de algo o buscando algo. Aún no decido cuál. Antes de que Malik pudiera responder, Tariq entró, su lenguaje corporal inmediatamente protector. Yasmín notó el cambio, la forma en que Tariq se posicionó ligeramente delante de Malik, escaneando el café como si esperara amenazas. «Relájate», le dijo Yasmín a Tariq con una sonrisa.
El único peligro aquí es que mi café sea tan bueno que no quieran irse nunca. Tariq no sonrió. Yasmín se encogió de hombros y volvió a su preparación. Cuando colocó la pequeña taza frente a Malik, el aroma que se elevó era familiar y completamente nuevo al mismo tiempo. Café tradicional, sí, pero había algo más. Tomó un sorbo y tuvo que contener una reacción visible. Era perfecto, no solo bueno, perfecto. El amargor equilibrado con un toque de dulzura que no venía del azúcar. Había capas, complejidad. Podía saborear el cardamomo, claro, pero también azafrán. Y era posible que hubiera un toque de agua de rosas. ¿Qué pusiste en esto? Yasmín sonrió misteriosamente. Si te dijera, tendría que matarte. Secreto de familia. Por primera vez en meses, Malik sintió sus labios curvarse en algo que podría haber sido una sonrisa genuina. Pero entonces la puerta se abrió violentamente y un hombre entró como una tormenta. ¡Yasmín! Su voz era áspera, desesperada. Mi hija, Leila, tiene fiebre alta. El hospital está cerrado por el Eid. No sé qué hacer. Yasmín saltó inmediatamente sobre el mostrador con una agilidad sorprendente. ¿Cuántos grados, Abu Hassan? 39. Y está delirado. Dice cosas sin sentido. Malik observó fascinado mientras Yasmín se transformaba. La mesera relajada desapareció, reemplazada por alguien enfocado e intenso. ¿Cuántos años tiene Leila ahora? 6, 7. ¿Ha comido algo inusual? No, pero jugó toda la tarde bajo el sol. Insolación, dijo Yasmín inmediatamente. No fiebre por infección. Abu Hassan, escúchame exactamente. Necesitas hacer 3 cosas en este orden preciso. Malik escuchó mientras ella daba instrucciones detalladas y específicas, cómo enfriar el cuerpo sin shock térmico, qué líquidos dar y en qué cantidades, signos de alerta que requerirían llevarte a emergencias privadas a pesar del cierre. El hombre absorbió cada palabra como si fueran instrucciones de supervivencia, porque probablemente lo eran. Yasmín, ¿cómo sabes todo esto? Algo pasó por el rostro de ella, una sombra rápida. Solo hazlo, Abu Hassan. Leila estará bien. Promesa de mi corazón al tuyo. Cuando el hombre se fue corriendo, Yasmín permaneció inmóvil por un momento, su mano presionando ligeramente contra su propio pecho como si calmara algo dentro. Eso fue impresionante, dijo Malik. Ella se sobresaltó ligeramente como si hubiera olvidado que estaba allí. Solo sentido común básico. No, eso fue conocimiento médico específico. ¿Eres enfermera? La pregunta cayó en un silencio incómodo. Yasmín volvió detrás del mostrador, sus movimientos ahora menos fluidos. Era estudiante de medicina hace tiempo. ¿Qué pasó? La vida pasó. La forma en que dijo esas 2 palabras cerró esa línea de conversación con la firmeza de una puerta de acero. Malik reconoció esa técnica porque él mismo la usaba constantemente. Había historias que Yasmín no estaba dispuesta a compartir. Lo que lo sorprendió fue cuánto quería conocerlas. ¿Cuánto te debo por el café? 5 riyales. Malik sacó su cartera y lo que Yasmín vio la hizo parpadear. No había billetes pequeños, solo de 500 riyales. El tipo de dinero que alguien del café Yasmina no manejaba casualmente. No puedo cambiar eso, dijo ella. Quédate con el cambio. No acepto caridad. Había fiereza en esas 4 palabras. Orgullo. El tipo de orgullo que Malik entendía porque él lo llevaba como armadura. No es caridad, es pago por el mejor café que he tomado en años. Sus ojos se encontraron y por un momento algo pasó entre ellos. No era atracción exactamente, era reconocimiento. 2 personas que se protegían ferozmente a sí mismas reconociendo las defensas de la otra. Tariq carraspeó discretamente. Alteza,
Realmente deberíamos... La palabra cayó en el café como una granada. Alteza. Malik vio el momento exacto en que Yasmín comprendió. Sus ojos se ampliaron, su cuerpo se puso rígido. Los ancianos jugando backgammon se levantaron torpemente, derribando fichas. La pareja joven dejó caer la boquilla del narguile. «Jeque Malik», susurró uno de los ancianos, llevándose la mano al corazón en gesto de respeto. Y así, en un segundo, la burbuja de anonimato se reventó. Malik vio las defensas de Yasmín elevarse visiblemente. Ahora ella lo miraba diferente, no con la calidez de antes, sino con cautela. «Alteza». Su voz era respetuosa pero distante. «Perdóneme, no lo reconocí. Por favor, no necesita pagar. Es un honor». «Quiero pagar», interrumpió Malik con más brusquedad de la que pretendía. «Y mi título no cambia la calidad de tu café». Algo parpadeó en los ojos de ella. Sorpresa, apreciación, desapareció antes de que pudiera identificarlo. Malik colocó el billete de 500 sobre el mostrador y se dio vuelta para irse. Pero en la puerta se detuvo. El café, ese equilibrio de sabores. ¿Cómo lo lograste? Yasmín inclinó su cabeza, estudiándolo. Las mejores soluciones nunca vienen de seguir las reglas que todos siguen. Vienen de entender qué reglas merece la pena romper. Esas palabras se asentaron en la mente de Malik de manera extraña. Pero Tariq ya estaba sosteniendo la puerta, esperando, y el momento pasó. El Mercedes se deslizó de vuelta hacia el tráfico. Malik miró por la ventana mientras el café Yasmina desaparecía detrás de ellos, pero su mente seguía en ese mostrador desgastado, con esa mujer que lo había mirado sin ver su título primero. «Averigua sobre ella», le dijo a Tariq abruptamente. «Alteza, la dueña del café. Yasmín. Quiero saber su historia completa para mañana». «Como ordene, Alteza». Pero cuando Malik regresó al palacio, algo más le roía la mente. Esas palabras: «Las mejores soluciones vienen de entender qué reglas merece la pena romper». 40 expertos habían abordado el problema de la presa siguiendo todas las reglas establecidas de ingeniería. Y los 40 habían fallado. ¿Y si el problema no era la geología o la física? ¿Y si el problema era que todos estaban haciendo las mismas preguntas? Esa noche, Malik no pudo dormir. Se encontró en su estudio privado, rodeado de los archivos del proyecto Al-Barakah. Leía reportes con ojos nuevos, buscando no soluciones, sino suposiciones. ¿Qué habían asumido? Todos sin cuestionar. A las 3 de la madrugada, algo captó su atención. Una línea en el reporte geológico. Capacidad de carga del esquisto inadecuada para estructura vertical tradicional. Vertical tradicional. Todos habían asumido que la presa tenía que seguir un diseño convencional, porque así se construían las presas. Pero, ¿y si...? Malik pasó el resto de la noche trazando diagramas, consultando principios de física estructural que había estudiado durante su educación en MIT, pero nunca aplicado. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosa y oro, tenía el esbozo de algo. No una solución completa, pero un ángulo diferente. A las 9 de la mañana, Tariq entró con un sobre. El informe que solicitó, Alteza. Malik lo abrió, hambriento por respuestas, pero lo que leyó solo generó más preguntas. Yasmín Al-Farsi, 28 años. Había estudiado medicina en la Universidad Nacional con una beca completa por excelencia académica. Top de su clase durante 3 años. Especialización prevista, pediatría, pero en su 4º año había abandonado abruptamente, sin explicación en los registros oficiales. Desde entonces trabajaba en el Café Yasmina, un negocio que había pertenecido a su abuela. Vivía en un pequeño apartamento sobre el café, sin deudas significativas, sin registros criminales, sin familia inmediata viva.
Pero había una nota al final del reporte que hizo que Malik se detuviera. Sujeto, evita atención. Rechazó 3 veces ayuda. Gubernamental después del incendio de 2024. Insiste en autosuficiencia. Incendio. Malik marcó el número de Tariq inmediatamente. El incendio mencionado en el reporte. Detalles. Alteza, fue hace 2 años. Un fuego en el edificio donde vivía con su hermano menor. El niño no sobrevivió. Yasmín estaba en clase de cirugía cuando sucedió. Desde entonces dejó la medicina. Malik sintió el pecho apretarse. Ahora entendía esa sombra que había visto cruzar el rostro de Yasmín cuando Abu Hassan preguntó cómo sabía de medicina. Entendía por qué había dicho promesa de mi corazón al tuyo con tanta intensidad. Había perdido a alguien que debería haber salvado. Malik conocía esa clase de culpa, la culpa del sobreviviente, la carga de sentir que fallaste al destino. Su padre había muerto de un paro cardíaco mientras Malik estaba en Nueva York cerrando un acuerdo comercial. Regresa pronto, había dicho su padre en su última conversación telefónica. Tenemos mucho de qué hablar. Malik había extendido el viaje 3 días más. Cuando regresó, fue para un funeral. Nunca supo de qué quería hablar su padre. Nunca tendría esa conversación. Y cada decisión que tomaba como jeque era ensombrecida por la pregunta: ¿es esto lo que él hubiera querido? La presa Al-Baraka era la única certeza que tenía. Su padre había bosquejado la visión. Malik tenía que hacer la realidad. Pero ahora, mirando los archivos esparcidos sobre su escritorio, se preguntó si estaba honrando el sueño de su padre o huyendo de su propia incapacidad de soltar. Su teléfono privado sonó. El ministro de Finanzas. Alteza, las noticias sobre el estancamiento del proyecto Al-Baraka se han filtrado. La prensa está haciendo preguntas. Necesitamos una declaración. Diles que estamos explorando soluciones innovadoras. Con respeto, Alteza, ¿cuáles soluciones? Los 40 mejores expertos. Encontraré una manera, interrumpió Malik. Colgó antes de que el ministro pudiera protestar, pero la confianza en su voz era puro teatro. La verdad era que tenía bosquejos, teorías, nada concreto. Lo que tenía era una sensación persistente de que la respuesta existía, en algún lugar, desde algún ángulo que nadie había considerado. Durante los siguientes 3 días, Malik se sumergió en el problema. Consultó con físicos teóricos, revisó proyectos de infraestructura no convencionales de todo el mundo, estudió soluciones de ingeniería biomimética. Estaba tan absorto que canceló audiencias públicas, preocupando a su consejo. Pero cada camino lo llevaba a la misma conclusión frustrante. Todas eran ideas interesantes, pero ninguna resolvía el problema fundamental de las capas inestables de esquisto en el valle Al-Baraka. La tarde del tercer día, Malik se encontró conduciendo de nuevo hacia el barrio viejo. No se había propuesto ir al café Yasmina específicamente. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Pero cuando empujó la puerta y vio a Yasmín, supo que se había estado mintiendo. Esta vez ella lo reconoció inmediatamente. Hubo un momento de excitación antes de que sonriera, una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Alteza, bienvenido de nuevo. Solo Malik, por favor. No sé si eso sería apropiado. ¿Por qué no? Ella inclinó su cabeza, estudiándolo con esa mirada directa que él estaba empezando a reconocer. Porque los títulos existen por una razón. Crean distancia útil. ¿Y si no quiero distancia? Las palabras salieron antes de que Malik pudiera filtrarlas. Vio sorpresa genuina en el rostro de Yasmín antes de que volviera a neutralizarse. ¿El mismo café que la última vez? Malik asintió y se sentó en un taburete del mostrador.
El café estaba vacío excepto por ellos, atrapado en ese espacio de quietud entre el almuerzo y la cena. Mientras Yasmín preparaba el café, Malik la observó de nuevo. Había algo hipnótico en la precisión de sus movimientos. Le recordaba a cirujanos que había conocido, esa economía de gesto que venía de entrenamiento riguroso. ¿Por qué dejaste la medicina?, preguntó antes de poder detenerse. Los hombros de Yasmín se tensaron casi imperceptiblemente. Esa es una pregunta muy personal para alguien que solo ha comprado café 2 veces. Tienes razón, perdóname. Ella colocó la taza frente a él, pero esta vez se quedó del otro lado del mostrador, manteniendo esa barrera física entre ellos. ¿Por qué vienes aquí, Alteza? No puede ser solo por el café. Tienes acceso a los mejores chefs del mundo. Quizás me gusta cómo me hablas. ¿Cómo te hablo? Como si no fuera el jeque, solo un hombre. Yasmín lo miró por un largo momento y Malik tuvo la sensación de estar siendo radiografiado, cada capa de defensa examinada. Los hombres en posiciones de poder a menudo confunden cortesía con conexión genuina, dijo finalmente. No me conoces, no sabes nada de mí. Sé que salvaste la vida de la hija de Abu Hassan con conocimiento que no deberías haber abandonado. Sé que rechazas ayuda incluso cuando la necesitas. Sé que haces el mejor café que he probado porque te importan los detalles que otros ignoran. Sabes datos, eso no es conocerme. Entonces déjame conocerte. Yasmín rió, pero fue un sonido sin humor. ¿Por qué? ¿Qué quieres realmente, Alteza? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué quería Malik? ¿Por qué esta mujer lo intrigaba tanto? ¿Era solo porque lo había tratado como humano normal? ¿O había algo más? Algo en la manera en que llevaba su dolor calladamente, la forma en que había convertido la pérdida en servicio silencioso. No lo sé, admitió honestamente. Pero creo que tú entiendes algo que necesito comprender. ¿Qué es eso? ¿Cómo vivir con haber fallado en algo que importa absolutamente? El silencio que siguió fue denso, cargado. Malik vio algo moverse en la expresión de Yasmín, las defensas vacilando por un momento. Esa, dijo ella suavemente, también es una pregunta muy personal para alguien que solo ha comprado café 2 veces. Pero esta vez había algo diferente en su tono. No rechazo, reconocimiento. Touché. Malik tomó un sorbo de café. ¿Qué tendría que hacer para que sean 3 veces? Una sonrisa pequeña, genuina, tiró de las comisuras de los labios de Yasmín. Terminar ese café sería un buen comienzo. Malik se quedó 1 hora. Hablaron de cosas sin importancia. El clima, los cambios en el barrio, el equipo de fútbol nacional. Pero debajo de la conversación superficial había un ballet cuidadoso, cada uno revelando fragmentos pequeños, probando el terreno. Cuando finalmente se levantó para irse, Malik sintió una renuencia que no había experimentado en años. El palacio lo esperaba con su montaña de problemas sin resolver, pero este pequeño café se sentía como un oasis. Volveré, dijo en la puerta. Los clientes generalmente regresan. Es como funcionan los negocios. No como cliente. Yasmín lo miró, su expresión indescifrable. No sé si eso es una promesa o una amenaza, Alteza. Ninguna, es simplemente verdad. Durante la semana siguiente, Malik regresó al café cada día. Primero solo para café, luego se quedaba más tiempo. Conversaciones que se profundizaban incrementalmente. Yasmín era cuidadosa con lo que revelaba, pero Malik estaba aprendiendo a leer entre líneas. Descubrió que su hermano Amir había tenido 10 años cuando murió, que Yasmín había planeado especializarse en pediatría por él, para asegurarse de que ningún niño pasara sin atención médica por barreras económicas.
que el café había sido su refugio después de la pérdida, un lugar donde podía servir a otros sin el peso de expectativas médicas. Y Malik, casi sin darse cuenta, comenzó a compartir también. No los asuntos de Estado, sino cosas más profundas. La soledad del liderazgo, el peso de las expectativas, la conversación que nunca tendría con su padre. A veces me pregunto si estoy construyendo su sueño o mi prisión, confesó una tarde mientras el sol poniente pintaba el café de dorado. ¿Por qué no puede ser ambos?, respondió Yasmín. Las cosas importantes generalmente son paradójicas. El amor es libertad y compromiso. El servicio es poder y rendición. Malik la estudió. Estaba sentada en el taburete a su lado, una rara pausa en su constante movimiento. ¿Cómo te volviste tan sabia? Pagué un precio muy alto por cada fragmento de sabiduría. Su voz era suave pero firme. El dolor es un maestro efectivo. ¿Lo recomendarías? Ella lo miró con sorpresa, luego rió genuinamente. Definitivamente no. 0 de 5 estrellas. No lo recomendaría. Pero no siempre elegimos nuestras lecciones, solo si las aprendemos. Era la tercera semana de visitas cuando todo cambió. Malik había llegado temprano, antes de que el café abriera oficialmente. Yasmín había comenzado a esperarlo, teniendo café listo a las 7 de la mañana, aunque el café no abría hasta las 8. Este ritual matutino se había vuelto sagrado para Malik. Una hora antes de que el mundo le exigiera ser el jeque, podía simplemente ser un hombre tomando café con una mujer que lo veía realmente. Pero esta mañana encontró a Yasmín inclinada sobre una laptop vieja, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla, el ceño fruncido en concentración. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Malik. Ella se sobresaltó, cerrando la laptop rápidamente. Nada importante, solo revisiones de inventario. Pero Malik había visto suficientes mentiras diplomáticas para reconocer una, y había visto algo en esa pantalla antes de que se cerrara. Diagramas, números, ecuaciones. Yasmín, ¿qué era eso realmente? Ella dudó, sus dedos tamborileando en la laptop cerrada. Es tonto. Déjame ser el juez de eso. Un suspiro largo. Luego abrió la laptop de nuevo. Lo que Malik vio lo hizo parpadear confundido. Eran los planos de la presa Al-Barakah. ¿Cómo están disponibles públicamente?, dijo Yasmín rápidamente. Parte de los requisitos de transparencia para proyectos públicos. Cualquiera puede descargarlos. ¿Pero por qué los estás estudiando? Sus mejillas se colorearon ligeramente. Leí sobre el proyecto estancado y recordé algo de mis clases de física biomédica. Estábamos estudiando estructura ósea, cómo el hueso es fuerte, no por ser sólido, sino por su arquitectura interna. Y pensé, probablemente es ridículo, pero pensé que tal vez el mismo principio se detuvo, sacudiendo la cabeza. Dije que es tonto. No soy ingeniera. No sé nada de construcción de presas. Pero Malik se había acercado, mirando la pantalla intensamente. Yasmín había bosquejado algo sobre los planos oficiales. Un diseño que no se parecía a ninguna presa que hubiera visto. En lugar de una estructura vertical monolítica, había dibujado algo que parecía casi orgánico. Una red de estructuras interconectadas que distribuían el peso lateralmente en lugar de verticalmente hacia abajo. Explícame un pensamiento. Su voz era tensa de concentración. Es solo una idea tonta. Yasmín, explícame. Ella tomó aliento. El problema, según los reportes que pude leer, es que las capas de esquisto no pueden soportar presión vertical directa. Todos los diseños intentan reforzar desde abajo o modificar los materiales. Pero eso es como intentar fortalecer hueso enfermo agregando más calcio en un solo punto. No funciona así.
Hizo clic en otra pestaña, mostrando un diagrama de estructura ósea. El hueso distribuye el estrés a través de una red trabecular. Es débil en puntos individuales, pero increíblemente fuerte como sistema. Si la presa pudiera hacer lo mismo, distribuir el peso lateralmente a través de múltiples puntos de anclaje en lugar de empujar hacia abajo. Su voz se fue apagando mientras Malik la miraba fijamente. ¿Cuánto tiempo te tomó esto?, preguntó finalmente. Unas cuantas noches. Otra vez, probablemente es 40 ingenieros, 3 meses, 70 millones de dólares. ¿Qué? Malik señaló la pantalla. Eso es lo que gasté intentando resolver este problema. 40 de los mejores ingenieros del mundo trabajando durante 3 meses. Y me dijeron que era imposible. Bueno, probablemente tienen razón. Como dije, no soy... ¿Tienes más? ¿Cálculos? ¿Especificaciones? Tengo algunos números básicos, pero de verdad no son... Necesito que vengas conmigo. Ahora. Yasmín parpadeó. ¿Qué? ¿Dónde? Al palacio. Necesito que presentes esto a mi equipo de ingeniería. Malik, no puedo simplemente cerrar el café y... Te pagaré por el tiempo perdido. No es por el dinero. Había un borde en su voz ahora. No puedes simplemente aparecer y reorganizar mi vida porque tuviste una idea. Tengo responsabilidades, clientes que dependen de... Yasmín, escúchame. Malik tomó sus manos, deteniéndola a mitad de frase. 5 millones de personas dependen de esta presa. Comunidades enteras que actualmente no tienen agua potable confiable. Niños que mueren de enfermedades prevenibles porque no hay infraestructura adecuada. Esta no es solo mi proyecto vanidoso. Es el futuro de mi gente. Ella lo miró, algo cambiando en su expresión. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si es basura? ¿Y si no lo es? ¿Y si en 3 noches encontraste lo que 40 expertos no pudieron ver en 3 meses? ¿Puedes vivir sin saberlo? El silencio se estiró. Malik vio el conflicto jugando en el rostro de Yasmín. Miedo, tentación, algo que podría haber sido esperanza. Una condición, dijo finalmente, lo que sea. Si hago esto, si voy al palacio contigo y presento esta idea y resulta ser basura, me dejas en paz, sin más visitas al café, sin más, lo que sea que es esto. Las palabras dolieron más de lo que Malik anticipó. ¿Por qué? Porque no pertenezco a tu mundo, Malik, y mientras más tiempo paso contigo, más fácil es olvidar eso. Y olvidar eso solo llevará a dolor. Había verdades dolorosas en esas palabras, pero también suposiciones que Malik quería desafiar. Y si resulta que tu idea es brillante, si funciona, no va a funcionar. Pero si lo hace... Yasmín cerró la laptop, su decisión tomada. Si lo hace, entonces supongo que cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí. 1 hora después, Yasmín estaba en el asiento trasero del Mercedes de Malik, sus manos aferrando la laptop como salvavidas. Había cerrado el café con una nota simple. Emergencia familiar. Cerrado hoy. No era completamente mentira. Esto se sentía como emergencia, y Malik se había vuelto extrañamente algo. No familia, pero no simplemente conocido tampoco. El palacio se alzaba frente a ellos como una montaña de mármol blanco y dorado. Yasmín había pasado por aquí cientos de veces, pero nunca imaginó entrar. «Respira», dijo Malik suavemente, notando su tensión. «Fácil de decir para ti. Este es tu hogar. Es un edificio, nada más». Pero ambos sabían que eso era mentira. Esto era un símbolo, y cuando cruzas el umbral entre 2 mundos, algo cambia irreversiblemente. El equipo de ingeniería se reunió en 30 minutos. 6 hombres, 1 mujer, todos con expresiones entre curiosidad y escepticismo.
Malik había dado instrucciones mínimas: presentación urgente, asistencia obligatoria. Yasmín estaba pálida pero firme cuando Malik la introdujo simplemente como una consultora con una perspectiva fresca. Alteza, el ingeniero jefe Ahmed se inclinó respetuosamente. Con respeto, ya hemos explorado soluciones no convencionales, a menos que esta consultora tenga credenciales en... Solo escuchen, interrumpió Malik. Dame 60 minutos de mentes abiertas. Eso es todo lo que pido. Los ingenieros intercambiaron miradas, pero asintieron. Yasmín conectó su laptop al proyector con dedos temblorosos. Cuando su diagrama tosco apareció en la pantalla gigante junto a los planos de ingeniería de millones de dólares, se veía casi ridículo, como dibujo de niño junto a obra de arte profesional. Yo no soy ingeniera, comenzó su voz apenas audible. Más fuerte, murmuró Malik. Ella respiró profundo. No soy ingeniera, repitió más firme. Soy estudiante de medicina que dejó la carrera, así que probablemente todo esto es basura. Pero me pidieron que compartiera, así que aquí va. Pasó a la siguiente diapositiva, el diagrama de estructura ósea. En anatomía, estudiamos por qué los huesos son fuertes. No es solo el material, es la arquitectura. El hueso trabecular distribuye el estrés a través de una red en lugar de concentrarlo. Es débil en puntos individuales, pero fuerte como sistema. Hizo clic de nuevo. Su diseño superpuesto en los planos de la presa. El problema con el Valle Al-Baraka es que las capas de esquisto no pueden soportar carga vertical concentrada. Todos los diseños que he visto intentan reforzar para empujar hacia abajo más fuerte. Pero, ¿y si no empujamos hacia abajo en absoluto? Silencio absoluto en la sala. ¿Y si en lugar de una estructura vertical monolítica, construimos una red de estructuras más pequeñas e interconectadas? Cada una distribuye peso lateralmente a formaciones rocosas más estables en los lados del valle. El agua se contiene no por una pared, sino por un sistema de retención distribuido. El ingeniero Ahmed se inclinó hacia adelante. Eso requeriría coordinar múltiples puntos de estrés simultáneamente. Los cálculos de carga serían complejos, pero no imposibles. Yasmín hizo clic en otra diapositiva, mostrando ecuaciones garabateadas a mano. Usando el mismo modelado de elementos finitos que se usa para predecir estrés de prótesis óseas, podemos mapear distribución de carga. Aquí están mis estimaciones preliminares. Durante los siguientes 45 minutos, Yasmín navegó preguntas cada vez más técnicas. A veces admitía no saber, a veces improvisaba usando conocimientos de biomecánica. Y poco a poco, Malik vio algo cambiando en la sala. El escepticismo se transformaba en curiosidad, la curiosidad en intriga, la intriga en algo que parecía excitación. Cuando Yasmín terminó, el silencio era ensordecedor. Entonces Ahmed habló. Esto es... Se detuvo, sacudió la cabeza. Esto es absolutamente insano. El corazón de Malik se hundió. Pero... continuó Ahmed, una sonrisa lenta creciendo. Podría funcionar realmente. Tendríamos que modelarlo por completo, hacer simulaciones extensivas, pero los principios básicos... Dios mío, es tan obvio. ¿Por qué ninguno de nosotros pensó en esto? Porque todos estudiamos los mismos libros de ingeniería, dijo la ingeniera Laila. Pensamos dentro del mismo paradigma. Se necesitaba alguien de afuera para ver el ángulo diferente. Necesito ejecutar números. Ahmed ya estaba escribiendo en su tablet. Y necesitamos consultores estructurales especializados en diseño biomimético y modelado geológico de vectores de estrés laterales. Su voz se fue convirtiendo en murmullos técnicos mientras el equipo se
Congregaba alrededor de la pantalla, gesticulando, debatiendo, construyendo sobre la idea de Yasmín. Malik miró a Yasmín. Estaba inmóvil, congelada, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. «Yasmín», dijo Ahmed sin mirarla, absorto en cálculos. «Necesitamos que te quedes, trabajes con nosotros. Esta es tu visión, necesitamos tu perspectiva durante el desarrollo. Yo tengo un café que administrar. Te pagaremos el doble de lo que ganas», dijo Malik inmediatamente. «Triple, lo que necesites». Yasmín lo miró, sus ojos amplios. «Esto no es sobre dinero». «Entonces, ¿sobre qué es?». Ella no respondió. Simplemente empacó su laptop con manos temblorosas y salió de la sala sin palabra. Malik la siguió, encontrándola en uno de los balcones que daba a los jardines del palacio. «¿Qué pasa?», preguntó. «Acabas de hacer algo extraordinario allí dentro». «Exactamente». Su voz temblaba. «Y eso me aterroriza». «¿Por qué?». Ella se giró para enfrentarlo y Malik vio lágrimas brillando en sus ojos. «Porque dejé todo esto, Malik. Dejé la medicina, dejé las aspiraciones, dejé el sueño de hacer algo importante. Porque cuando Amir murió, probó que no era lo suficientemente buena, no lo suficientemente rápida, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente suficiente». «Yasmín, tenías 10 años. Un incendio no es...». «Tenía 16», lo interrumpió. «Y había tomado 2 años de capacitación médica avanzada. Conocía RCP. Conocía protocolos de trauma por quemaduras. Pero me congelé. Llegué a casa y vi las llamas y me congelé. Los bomberos tuvieron que detenerme de correr adentro sin equipo. Para cuando lo sacaron era demasiado tarde. 5 minutos. Eso es lo que dijeron los doctores. 5 minutos más temprano y podría haber sobrevivido». Las palabras salieron en torrente, años de culpa derramándose. «Así que dejé la medicina, porque cada vez que sostenía un bisturí veía sus ojos. Cada vez que estudiaba para un examen, escuchaba su voz pidiendo ayuda. Construí una vida pequeña y segura donde no podía fallar de manera importante porque no estaba intentando nada importante. Y ahora», continuó, su voz quebrándose, «vienes y me arrastras de vuelta. Me haces pensar que tal vez puedo contribuir con algo, que tal vez puedo ayudar. Y si fallo de nuevo, si esta idea es desastrosa y desperdicia más tiempo y dinero, solo prueba lo que ya sabía, que debería haber permanecido pequeña». Malik sintió el pecho apretarse con empatía tan intensa que dolía. «Yasmín, escúchame, no eres responsable de la muerte de Amir. Eras una niña en situación imposible. Tenía entrenamiento. Debería haber... Nadie podría haber hecho más. Y dejar la medicina, huir de tu potencial, no lo honra. Solo hace que su pérdida sea doble. No me atrevas a convertir esto en lección inspiradora». Había filo en su voz ahora. «No me conoces lo suficiente para...». «Tienes razón». Malik levantó las manos. «No te conozco completamente. Pero sé esto. En 3 noches resolviste un problema que derrotó a 40 expertos. No porque seas más inteligente que ellos, sino porque te importó lo suficiente para intentarlo incluso sabiendo que podrías fallar. Esa es verdadera valentía, Yasmín. No la ausencia de miedo, la voluntad de intentar a pesar del miedo». Ella lo miraba, lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «¿Y si fallo?». «Entonces fallas. E intentamos otra cosa. Pero te garantizo que el arrepentimiento de no intentar te perseguirá más que el arrepentimiento de intentar y fallar». Silencio. Solo el sonido del viento en las palmeras. «Una semana», dijo Yasmín finalmente. «Les daré una semana. Ayudo a desarrollar el diseño completo. Hacemos las simulaciones. Si funciona, continúo. Si no, vuelvo a mi vida». «De acuerdo». Y Malik dudó.
Sin importar lo que pase con el proyecto, esto entre nosotros, lo que sea que es, tiene que parar. Esas palabras aterrizaron como golpe físico. ¿Por qué? Porque estoy empezando a olvidar por qué es imposible, y eso solo terminará en dolor. Antes de que Malik pudiera responder, ella ya había vuelto adentro. La semana siguiente fue torbellino. Yasmín trabajó 16 horas al día con el equipo de ingeniería, traduciendo su visión a especificaciones técnicas. Consultores especializados fueron traídos volando. Modelado computacional corrió simulación tras simulación y lentamente, imposiblemente, el diseño tomó forma. La presa Al-Baraka, Recons transformada. Ya no estructura monolítica, sino red orgánica de componentes interconectados. Distribuía peso exactamente como Yasmín había predicho, usando la geología que todos habían considerado debilidad como ventaja real. Malik observaba fascinado no solo el progreso técnico, sino a Yasmín misma. Algo estaba despertando en ella. Cuando explicaba conceptos al equipo, la timidez desaparecía. Su voz se volvía firme. Sus manos se movían con confianza, describiendo flujos de agua y vectores de estrés. Esto era Yasmín como debía ser, no escondida en café pequeño, sino brillando. Pero fiel a su palabra, mantenía distancia de Malik personalmente. Nada de cafés privados, nada de conversaciones profundas, solo profesionalismo estricto. Dolía más de lo que Malik anticipaba. El sexto día, Ahmed irrumpió en la oficina de Malik con gráficos. «Funciona», dijo sin preámbulo. «Cada simulación lo confirma. Distribución de estrés dentro de límites seguros. Retención de agua. Efectiva. Incluso analizamos escenarios de terremoto. Es sólido, Alteza. No solo funciona, es brillante». Malik sintió algo expandirse en su pecho. Alivio. Vindicación, pero principalmente pensamientos de una sola persona. ¿Dónde está Yasmín? En el laboratorio de simulación, pero Alteza, hay algo más. ¿Qué? Esto cambia todo. No solo esta presa, el principio completo de diseño biomimético aplicado a infraestructura en geología inestable. Hay cientos de proyectos en todo el mundo que podrían beneficiarse. Yasmín debería publicar, presentar en conferencias. Esto podría revolucionar ingeniería civil. «Se lo diremos», dijo Malik, levantándose. La encontró exactamente donde Ahmed dijo, rodeada de pantallas mostrando modelos 3D de la presa fluyendo agua virtual. Estaba inmóvil, simplemente mirando, su expresión indescifrable. «Funciona», dijo Malik suavemente. Ella asintió lentamente. «Parece que sí. ¿No estás emocionada?» Yasmín finalmente lo miró, y Malik vio algo complejo en sus ojos. Alegría, miedo, pérdida. «Estoy aterrorizada», admitió, «porque ahora no puedo fingir más. No puedo esconderme detrás de solo soy mesera. Esto funcionó, lo que significa que tal vez soy capaz de más de lo que me permití creer. Y eso significa que tengo que decidir qué hago con eso». «Ya sabes qué haces con eso», dijo Malik. «Te quedas, supervisas la construcción, trabajas con Ahmed en aplicaciones futuras. Yasmín, acabas de cambiar ingeniería civil. No puedes simplemente volver a servir café. ¿Por qué no? Es mi vida, mi elección. ¿Es realmente tu elección? ¿O es solo miedo disfrazado de elección?» Ella se puso rígida. «No tienes derecho». «Tienes razón», Malik levantó las manos. «No tengo derecho, pero tengo que preguntar. ¿Qué diría Amir? Si pudiera verte ahora, ¿qué querría para ti?» El rostro de Yasmín se derrumbó. Dio un paso atrás como si hubiera sido golpeada. «Eso es injusto. Es la pregunta más justa que puedo hacer». Silencio largo. Entonces Yasmín susurró. «Querría que fuera feliz, que viviera completamente, que no desperdiciara mi vida en culpa».
¿Y estás haciendo eso escondida en el café? Era suficiente. Su voz se quebró. Era seguro y suficiente y solitario y pequeño. Y una sombra de lo que podría ser. Y que sí lo es. Al menos no lastimo a nadie. Al menos no fallo a nadie. Te fallas a ti misma. Y eso cuenta también. Yasmín se giró, hombros temblando. Malik quería alcanzarla, abrazarla, pero mantuvo distancia. Esto era decisión que tenía que tomar sola. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Me quedaré para la construcción, pero después de eso vuelvo a mi vida. No era todo lo que Malik quería, pero era comienzo. De acuerdo. Y Malik, nosotros. Todavía no puede haber nosotros. ¿Por qué no? Ella lo miró, ojos rojos. Porque necesito saber quién soy separada de ti. Necesito hacer esto por mí. No porque estoy cayendo por un jeque que me hace sentir cosas que me aterran. Si vamos a hacer algo, necesito venir completa, no rota buscando arreglo. La madurez de esas palabras, la claridad de autoconocimiento, solo hizo que Malik la amara más. Amara. La palabra lo golpeó como rayo. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo la mesera que hacía café perfecto se había vuelto la mujer sin la cual no podía imaginar futuro? Entiendo, dijo, aunque cada fibra de su ser quería protestar. Toma el tiempo que necesites. Los ojos de Yasmín se suavizaron con gratitud. Gracias. Los siguientes 6 meses fueron transformación, tanto para Yasmín como para el proyecto. La construcción comenzó con fanfarria internacional. Yasmín fue invitada a presentar en conferencia de ingeniería en Ginebra. Al principio rechazó, pero Malik y Ahmed insistieron hasta que se dio. Su presentación fue sensación. Ofertas llegaron de universidades, firmas de consultoría, proyectos gubernamentales. Yasmín Al-Farsi, alguna vez estudiante de medicina abandonada, ahora pionera en diseño biomimético. Malik observaba su transformación con orgullo y anhelo entrelazados. Brillaba ahora, confianza creciendo con cada éxito, pero mantenía su palabra. Profesionalismo estricto entre ellos. Nada de cafés privados. Nada de conversaciones personales. Lo estaba matando, pero respetaba su necesidad de encontrarse a sí misma primero. El punto de quiebre llegó 9 meses después del inicio de construcción. La primera fase de la presa estaba completa. Las pruebas de estrés superaron expectativas. Había celebración masiva planeada, pero la noche anterior Malik recibió llamada urgente. Alteza. La voz de Ahmed temblaba. Yasmín, hubo accidente en sitio de construcción. Ella necesita venir al hospital. Ahora. El mundo se detuvo. Malik no recordaba el viaje al hospital, solo fragmentos. Tariq conduciendo como poseído, luces de ciudad borrosas, su propia voz repitiendo, por favor, por favor, por favor, como oración sin destino. Ahmed lo encontró en sala de espera. ¿Qué pasó?, exigió Malik. Inspección rutinaria. Andamio colapsó. Yasmín cayó 6 metros. Tiene conmoción, costillas rotas, brazo fracturado. Pero Alteza está en cirugía ahora. Sangrado interno. Los doctores dicen próximas horas son críticas. Malik sintió rodillas débiles. Se forzó a permanecer de pie a través de pura voluntad. ¿Puedo verla? Después de cirugía. Sí. Cuando salga. Sí. Esa palabra colgaba en aire como sentencia. Malik pasó las siguientes 4 horas en capilla del hospital. No había estado en una desde funeral de su padre. No estaba seguro de creer en oración, pero no sabía qué más hacer. Si existe algo allá afuera escuchando, pensó ferozmente. No puedes llevártela, no antes de que sepa, no antes de que le diga. Las puertas de cirugía finalmente se abrieron. El cirujano emergió, quitándose guantes. Jeque Malik,
La cirugía fue exitosa. Reparamos la laceración esplénica. Está estable. Pero perdió mucha sangre. Las próximas 24 horas dirán si... Puedo verla. Está en recuperación, inconsciente. Pero sí, puede verla. Yasmín se veía tan pequeña en la cama de hospital. Cables y tubos conectados a ella. Rostro pálido, excepto por moretones floreciendo en sien. Malik tomó su mano buena con delicadeza infinita. Yasmín, susurró. Soy yo, Malik. Necesitas despertar, ¿sí? Porque hay cosas que necesito decirte. Cosas que he sido cobarde de decir. Sin respuesta excepto bip constante de monitor de corazón. Te amo. Las palabras salieron quebradas. Me enamoré de ti ese primer día cuando me sonreíste sin ver mi título primero. Cuando hablaste de romper reglas y encontrar nuevos caminos. Cuando mostraste que fuerza real no es nunca caer, sino levantarse después de devastación. Apretó su mano. He pasado meses respetando tu espacio, dejándote encontrarte a ti misma, y lo haría por siempre si eso es lo que necesitas. Pero necesitas saber que estoy aquí, esperando, amándote, creyendo en ti incluso cuando no crees en ti misma. El monitor bipaba. Yasmín no se movía. Por favor, despierta. Su voz se quebró. Por favor, no me dejes tan bien. No puedo enterrar otra persona que amo. Pasó la noche en esa silla. Los doctores vinieron y fueron. Enfermeras revisaban vitales. Ahmed trajo café que Malik no tocó. Al amanecer, dedos se movieron ligeramente en su mano. Malik se incorporó alerta instantáneamente. ¿Yasmín? Sus párpados aletearon. Se abrieron lentamente, desorientados al principio, luego enfocándose en él. Malik. Su voz era áspera, apenas audible. ¿Qué? Hubo accidente. Estás en hospital, pero estás bien. Vas a estar bien. Lágrimas se acumularon en los ojos de ella. Tenía tanto miedo, susurró. Cuando estaba cayendo, todo lo que podía pensar era que había desperdiciado tanto tiempo, escondiéndome, alejándote, teniendo demasiado miedo de vivir realmente. Shh, no necesitas. Sí necesito, lo interrumpió, aferrando su mano con sorprendente fuerza. Necesito decirlo antes de perder coraje de nuevo. Te amo, Malik. Me he enamorado de ti por meses, pero estaba demasiado asustada para admitirlo. Asustada de que no fuera suficientemente buena. Asustada de que viniera de mundos diferentes. Asustada de que si me permitía amarte, perderte me destruiría. Yasmín. Pero estar cayendo, pensando que podría morir sin haberte dicho... Eso fue más aterrador. Así que sí, te amo. Y no sé cómo hacemos que funcione esto con nuestras vidas tan diferentes, pero quiero intentar. Si tú todavía... Malik la silenció inclinándose y besando su frente con delicadeza infinita. He esperado 9 meses por oírte decir eso. Susurró contra su piel. Y te amaré otros 90 años. O 900. Lo que me des. Ella rió débilmente. Luego hizo mueca de dolor. No te rías, advirtió Malik. El doctor dijo nada de esfuerzo. Entonces deja de hacerme feliz, respondió Yasmín, sus ojos brillando a pesar del dolor. Las semanas de recuperación fueron reveladoras. Malik canceló compromisos para estar con Yasmín cada día. Le leía reportes de construcción, discutían modificaciones de diseño, pero principalmente solo estaban juntos, sin máscaras, sin defensas. Fue Ahmed quien finalmente irrumpió en su burbuja con realidad. Alteza, necesitamos hablar, en privado. En el corredor, Ahmed lucía incómodo. El Consejo Real ha convocado reunión de emergencia sobre usted y Yasmín. El estómago de Malik se tensó. ¿Qué hay que discutir? Alteza, usted sabe que hay protocolos,
expectativas sobre con quién se relaciona la familia real. Yasmín es extraordinaria, pero no tiene título, no tiene linaje, no tiene ¿qué? ¿Valor? La voz de Malik era peligrosamente tranquila. La mujer que salvó mi proyecto más importante, ¿no tiene suficiente valor? No digo que esté de acuerdo. Ahmed levantó las manos. Solo le advierto, el consejo presionará. Su tío ya está hablando de alianzas matrimoniales con familias reales vecinas. Dicen que está olvidando su deber. Esa noche, Malik enfrentó al consejo. 12 hombres mayores sentados alrededor de mesa de roble macizo. Su tío Rashid encabezaba la oposición. Malik, entiende nuestra posición. La monarquía depende de alianzas estratégicas. Tu padre entendió esto. Mi padre soñó una presa que alimentaría a nuestro pueblo. 40 expertos dijeron imposible. Una mujer sin título lo hizo posible. Y ahora me dicen que no es suficiente. Es diferente, insistió otro consejero. Su contribución es valorada, pero matrimonio es asunto de Estado, no de sentimientos personales. Entonces tal vez el Estado necesita evolucionar, replicó Malik. El silencio que siguió fue glacial. Ten cuidado, sobrino, advirtió Rashid. Esas palabras suenan a revolución, no a liderazgo. Malik salió de esa reunión sabiendo que enfrentaba elección imposible. Su deber o su corazón. Yasmín notó su tensión cuando visitó esa noche. ¿Qué pasa? Él le contó todo. Vio emociones cruzar el rostro de ella. Sorpresa, dolor, finalmente resignación. Tenían razón, dijo suavemente. Venimos de mundos diferentes. Yasmín, no... Escúchame. Tomó su mano. Te amo, pero no puedo ser la razón por la que abandonas tu reino. No puedo ser la razón por la que traicionas el legado de tu padre. No estás escuchando. Mi padre soñó más que infraestructura. Soñó con reino donde el mérito importara más que el nacimiento. Donde las buenas ideas vencieran a la tradición rígida. Elegirte a ti no traiciona su legado, lo cumple. ¿Y si el consejo se revela? ¿Y si pierdes tu posición? Entonces la pierdo, dijo Malik con firmeza que lo sorprendió. He pasado mi vida intentando ser el jeque que todos esperaban. Perfecto, controlado, solo. Y era miserable. Tú me mostraste cómo vivir realmente. No voy a renunciar a eso. Pero el universo no había terminado de probarlos. 3 días después, Yasmín recibió oferta de Universidad de Cambridge, posición de profesora titular, investigación completamente financiada, la oportunidad de su vida. Le mostró la carta a Malik con manos temblorosas. Es increíble, dijo él, aunque sentía corazón partirse. No puedo aceptar. ¿Por qué no? Porque está en Inglaterra, porque te amo, porque finalmente tengo algo real aquí y no voy a huir otra vez. Malik tomó su rostro entre sus manos. Yasmín, escúchame. Durante meses te dije que encontraras tu propio camino, que te convirtieras en quien debías ser. Si rechazas esto por mí, me convertí en otra jaula y nunca me perdonaría. Pero nosotros encontraremos la manera. Te visitaré. Tú regresarás. O tal vez... Se detuvo, idea formándose. ¿Tal vez qué? Tal vez el reino necesita modernizarse de todas formas. Intercambio educativo, programas de investigación internacional. Podría ser embajadora académica. Construir puentes entre Cambridge y nuestra Universidad Nacional. Yasmín parpadeó. ¿Harías eso? Haré lo que sea necesario para que vueles, porque amarte significa querer tu plenitud, no tu sacrificio. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Yasmín. ¿Cómo eres real? Podría preguntarte lo mismo. 2 meses después, la presa Al-Baraka estaba lista para inauguración. Yasmín había regresado de Inglaterra específicamente para la ceremonia.
El valle estaba transformado. Donde antes había solo roca y desierto, ahora agua cristalina llenaba el nuevo reservorio. Pero no se parecía a ninguna presa tradicional. La red de estructuras interconectadas se veía casi orgánica, como si la naturaleza misma la hubiera creado. Belleza y función entrelazadas. Miles asistieron a la ceremonia. Prensa internacional, dignatarios extranjeros. Pero Malik solo tenía ojos para una persona. Yasmín estaba en el escenario, invitada como ingeniera principal. Llevaba vestido color marfil, cabello suelto, absolutamente radiante. Cuando llegó el turno de Malik de hablar, se desvió del discurso preparado. Esta presa representa muchas cosas, comenzó. Progreso, innovación, el futuro de nuestro reino. Pero para mí, representa algo más fundamental, la idea de que las mejores soluciones vienen de los lugares más inesperados, de cuestionar suposiciones, de tener valentía para ver diferente. Miró directamente a Yasmín. Un año atrás, 40 expertos me dijeron que esto era imposible. Una mujer, en un minuto de brillantez, probó lo contrario. No porque tuviera más recursos o credenciales, sino porque se atrevió a ver con ojos frescos, a romper reglas que merecían romperse, a creer cuando otros se habían rendido. La multitud aplaudió, pero Malik no había terminado. Yasmín Al-Farsi me enseñó que la verdadera fortaleza no es nunca dudar. Es dudar y elegir valentía de todas formas. No es evitar el fracaso. Es levantarse después. Y no es vivir sin miedo, es amar a pesar del miedo. Bajó del podio y caminó hacia ella frente a miles de testigos. Me enseñaste a ver mi reino diferente, a liderarlo diferente, a ser diferente, y en el proceso me mostraste cómo vivir realmente. Se arrodilló, sacando pequeña caja de terciopelo. El grito colectivo de la multitud fue ensordecedor. Yasmín Al-Farsi, no puedo prometerte vida fácil. El consejo seguirá protestando. La prensa será despiadada. Habrá sacrificios y compromisos. Pero puedo prometerte esto. Cada día elegiré amarte. Elegiré apoyar tus sueños. Elegiré construir vida contigo, donde ambos podamos volar. Abrió la caja. El anillo dentro era simple, banda de platino con único diamante. Sin ostentación. Pura intención. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera, mi igual en todo? Yasmín tenía lágrimas corriendo libremente ahora. Malik, el consejo. Al diablo con el consejo. Te estoy preguntando a ti. Ella rió a través de las lágrimas. Esa no es forma de que un jeque hable. Bueno, cierta mujer sabia me enseñó sobre romper reglas. Yasmín miró el anillo, luego a Malik, luego a la presa detrás de ellos, el monumento imposible que habían construido juntos. Sí, susurró. 1000 veces sí. El rugido de la multitud sacudió el valle cuando Malik deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras el sol se ponía sobre el agua que habían traído al desierto. Pero el momento más significativo vino después, cuando las cámaras se habían ido y estaban solos en el sitio. Yasmín se paró en el borde del reservorio, mirando el agua brillar bajo las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó Malik envolviéndola desde atrás. En Amir, dijo suavemente. Cómo quería ser doctor para ayudar a niños, cómo su sueño murió con él. Pero luego pienso, esta presa traerá agua limpia a 5 millones. Prevendrá enfermedades, salvará vidas, especialmente niños. Su voz se quebró. No pude salvarlo. Pero tal vez, de alguna forma extraña, esto lo honra. Convierte su pérdida en algo que ayuda a otros. Malik la apretó más fuerte. Él estaría tan orgulloso de ti. Espero que sí, susurró. Realmente espero que sí. 6 meses después, la boda fue evento que fusionó tradición y revolución.
Yasmín llevó vestido que honraba herencia cultural, pero con diseño moderno. La ceremonia incluyó rituales antiguos y votos personalizados que escribieron juntos. El consejo asistió, algunos a regañadientes, otros con sorprendente calidez. El tío Rashid incluso ofreció bendición. Quizás este viejo necesitaba recordar que el verdadero liderazgo es tener valentía para evolucionar. La noche de bodas, en balcón privado del palacio, Malik y Yasmín miraban la ciudad iluminada. ¿Asustada?, preguntó él. Aterrorizada, admitió ella, pero del mejor modo posible. ¿Arrepentida? Ni por un segundo. Malik la giró para enfrentarlo. Construiremos algo hermoso, Yasmín, no solo para nosotros, para todos los que olvidaron que es posible, para cada persona que fue llamada imposible, pero se negó a creer. Grandes palabras. Alteza, sonrió ella, aprendí de la mejor, y allí, bajo estrellas de desierto que habían testificado 1000 años de historia, dos personas que habían encontrado valor el uno en el otro, comenzaron nuevo capítulo, no porque fuera fácil, no porque fueran perfectos, sino porque eligieron creer que el amor, como la ingeniería biomimética, funciona mejor cuando rompes las reglas que todos asumen que son inquebrantables. La mesera que resolvió lo imposible en 60 segundos había probado algo más profundo, que el verdadero milagro no es nunca caer, sino encontrar a alguien que te recuerde cómo volar. Y el jeque que había despedido a 40 expertos había aprendido la lección más valiosa. A veces, la sabiduría más grande viene no de palacios dorados, sino de pequeños cafés donde alguien se atreve a verte realmente. Años después, cuando su primer hijo naciera en el mismo hospital donde Yasmín casi murió, lo nombrarían Amir. Y cuando su hija mostrara talento para ingeniería, la llamarían Amira, por la abuela de Malik, que siempre supo que un hombre solo es completo cuando encuentra a alguien que ve su corazón. Porque los mejores finales no son perfectos, son verdaderos, y esta verdad, de dos personas rotas encontrando plenitud juntas, resonaría por generaciones como prueba de que el amor más imposible a menudo construye los cimientos más sólidos. La presa Al-Barakah sigue alimentando a millones. Pero el verdadero milagro fue siempre el corazón que cambió en 60 segundos, cuando una mesera sonrió a un jeque y le recordó como ser humano nuevamente. Fin.